sí describen que hubo huevo a la parmesana, que había cajitas de cornflakes, café, jugo. Eso los dejamos y vamos formando la verdad de lo que hubo en el buffet. Así se hizo la Biblia. Se fueron conjuntando los libros que no se contradecían y que revelaban la verdad de la creación, el sustento y la redención de Dios, sin contradecirse. Por ejemplo, no era fácil decidir si dejaban a Isaías o no, porque si la Biblia se hubiera hecho, vamos a decir, 10 años antes de Jesús, o 4 años antes, cuando acababa de nacer, ¿hubieran dejado a Isaías? Yo creo que no, porque Isaías narra con detalles cómo iba a venir el Mesías. Y hubiera dicho, pues no ha llegado, no lo podemos poner. Pero cuando lo hace Jerónimo 300 años después de Jesús y compara a Isaías con la historia de Jesús, dice, oye, ¿cómo le hizo Isaías para saber 750 años antes de Cristo? Decir, nació en Belén. Y fíjense todas las cosas que dijo Isaías. Nació en Belén, de Judea. Lo van a visitar 3 años. Le van a poner por nombre Jesús. Va a salvar al pueblo, pero lo van a crucificar. Lo van a chicotear hasta que lo deformen. Él está describiendo la pasión 750 años antes. Y luego dice, pero no van a quebrar sus huesos. La costumbre romana durante la crucifixión era quebrar los huesos de las piernas para que se murieran rápido. Cuando le iban a quebrar los huesos a Jesús, ¿sí se acuerdan que dice el Evangelio? Dijo, el guardia vio que ya había muerto y no se las quebró. Y Mateo dice, para que se cumpliera la escritura, no quebrarán huesos suyos. Dice Isaías, van a repartir entre sí sus vestidos. ¿Se acuerdan? Que echaron volados para ver quién se quedaba con su túnica y con su ropa. O sea, una descripción extremadamente detallada de un suceso 750 años antes de que pase. ¿Alguno de ustedes podría decir qué va a pasar pasado mañana? Nada. Ni teniendo el pronóstico de tiempo. Ni teniendo, ¿verdad? Que dicen, no, va a llover y el solazo, o que el solazo y que hay una tormenta. Ahí medio podemos predecir unas horas de lo que va a pasar. Y de lo que vamos a hacer nosotros, pues quién sabe, ¿verdad? Tenemos una agenda. Yo tenía la agenda puesta que iba a estar aquí con ustedes, pero ¿qué tal si choco, me enfermo o me da la gana de plano no venir? Son todas esas circunstancias posibles. Y entonces el pronóstico escrito en mi agenda cambia por completo. Cambiamos de traductor. Muy bien. Y qué interesante es eso. Saber que tenemos un libro en el que podemos confiar porque históricamente ha mostrado estabilidad, veracidad. Y que aunque narra sucesos que nos parecen sorprendentes, sabemos que sucedieron no metafóricamente, realmente, y que es capaz de transformar vidas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Albert Greene habla de la palabra de Dios y que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque si yo quiero educar a un niño usando la escritura, pero yo mismo no creo toda la verdad que hay en ella, entonces no estoy capacitado para hacerlo. El primer paso sería ir un poco hacia atrás y reconocer la autoridad de la escritura. Si la tienen, entonces debo dársela. Hay una corriente que se llama escolasticismo que ha tratado de engañar a toda la sociedad con un concepto muy
muy interesante que quiero recalcárselo porque hay que estar alertas de eso. Y se llama deísmo. Y deísmo es, sí creo en Dios y creo que es poderoso y que ahí está, pero Dios echó a jalar el universo. Hagan de cuenta que le dio cuerda, sacó las manos, lo que decíamos ahorita de la prostitución, ¿verdad? Que él dejó y bueno, ahí están las prostitutas, pero yo estoy acá, hay que les vaya bien, ya no me meto, ¿sí? Eso es el deísmo. Es una forma de cristianismo y de religiosidad donde sí creo que hay un Dios, pero creo que ese Dios ya no se mete con la humanidad, no tiene injerencia conmigo, o sea, no anda de metiche ahí, por ejemplo. Bueno, la Biblia dice que eso es mentira. Dios tiene injerencia, ya lo vimos ahorita. Dios se mete en todas las cosas, porque si no se metiera, entonces no es soberano. Eso es algo muy importante que deben estar repasando. Dios es soberano ¿de qué? De todo. Y cuando hablamos de todo, es de todo. Y el deísmo ha engañado al mundo, lo ha engañado por una razón, porque trajo de nueva cuenta la idea divisoria entre lo santo y lo profano. La gente comúnmente, y van a reconocer esta palabrita que ha hecho mucho daño en la iglesia, es secular. Esto es del diablo. Esa palabra ha dañado tanto, sobre todo al pueblo cristiano, porque ahora los cristianos pensamos que, y es muy común oír en las iglesias, sí, yo tengo un trabajo secular, ¿sí? Y pues los santos es lo que corresponde al domingo, a la iglesia, a las misiones, a los pastores, a los misioneros, en fin, todo lo que se refiera a las cuestiones de Dios. Pero en el momento en que yo brinco la raya y estoy en mi trabajo secular, ahí Dios no mete las narices. Ese es el concepto del deísmo. O sea, sí hay un Dios, pero no se mete. Va a jugar Chivas contra el América y los de Chivas le están rezando ahí a Dios para que gane Chivas y los del América le están rezando a Dios para que gane el América. ¿A quién le va a hacer caso Dios? A la Chivas. Por supuesto, buena respuesta. El deísmo dice, a Dios no le importa, está de este lado, no te preocupes, a Dios no le importa. ¿Y no le importa? ¿Sí o no le importa? Él es soberano. Dios va a tomar una decisión sobre eso. Él sabe lo que va a pasar. Él es dueño del universo y del tiempo y de todas nuestras acciones. No puedo saber si Él le va a las Chivas o le va a la América, pero Él sabe la respuesta y Él puede influir en la respuesta si le da la gana. Entonces, esto es lo que rifa ahorita, en este momento, en el mundo. La línea divisoria entre lo santo y lo profano. Y nos recuerda mucho a lo que les platiqué de los griegos, de la forma y de la materia. Nada más que ahora, los filósofos modernos le llaman a este lado, naturaleza, y a esto, que debiera ser el lado sacro de las cosas, le llaman libertad. Y es la búsqueda incesante actual del hombre de librarse de Dios, de tratar de vivir una vida moralmente buena
sin Dios, de tener un trabajo secular, donde Dios no meta las narices, pero que sí pueda tener yo una moral acomodada a lo que yo quiero, ¿sí? Y depende de la sociedad, la moral se distorsiona de maneras muy graves, ¿sí? Yo trabajé en un lugar donde el ser adúltero era muy bien visto. Le decías a tu amigo, no, es que ya me metí con aquella, eso compadre, eso, échale ganas, y te ayudaban a hacer citas y cosas así de ese tipo, donde la libertad impera por sobre todas las cosas y no hay conciencia de la santidad de Dios, y porque estás viviendo de este lado, ficticiamente solamente de este lado. Y eso es lo que el deísmo nos está vendiendo. Se olvidaron de la palabra de Dios, no se quieren olvidar del todo de Dios. Dicen, no, sí hay Dios, pero fíjate, Dios nomás le dio cuerda al mundo y lo soltó. Ahí está, eso es todo lo que Dios hizo. Entonces, por eso una vez un amigo me dijo, oye, no hubiera podido ser posible que Dios estaba ahí en el Big Bang deteniendo la materia y le hizo así, 1, 2, ¡pum! Y órale, a volar todos los planetas y las estrellas, y ya, él se fue a su casa a hacer tortillas de harina y no se volvió a meter con el universo. Eso es el deísmo y está de moda. Eso es lo que la gente cree, es muy común. Y lo peor del asunto es que invadió las iglesias cristianas. ¿Cuántos han oído hablar de que el pastor o los misioneros tienen trabajos para Dios de tiempo completo y nosotros no? Que nosotros tenemos trabajos seculares. Es bien común en la iglesia, ¿verdad? ¿No? ¿Quién tiene trabajo de tiempo completo? Pues nomás el pastor y el secretario, y a todos los demás no son trabajos de tiempo completo. Se habla de ministerios. No, es que él es muy santo porque está en el ministerio de alabanza, o está en el ministerio de ayuda a los pobres, y vamos dividiendo el mundo así. Pero ¿existe esa división? No existe. Otra vez nos engañaron, y esta línea nunca debió existir. ¿Por qué? Porque no existen los trabajos seculares. Ustedes como maestros, ¿es un trabajo secular? Pues si le dicen a cualquiera allá afuera, sí. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿su trabajo es secular? Por supuesto que no. Y por una razón. Porque no importa lo que yo haga, o alabo a Dios, o sea, obedezco, o desobedezco. ¿Sí? No importa lo que haga. Como maestro yo puedo glorificar a Dios con mi trabajo, y entonces mi trabajo es santo, porque glorifico a Dios, estoy obedeciendo a Dios. Pues como maestro yo tengo trabajo de tiempo completo en el ministerio de Dios, en el reino de Dios. No nomás los pastores y los sacerdotes tienen ese ministerio. Yo como maestro lo tengo. Y voy a responderle a Dios en obediencia a su palabra o en desobediencia. ¿A qué me puedo dedicar que no esté metido Dios? Si existiera una sola cosa a la que me pudiera dedicar en la que Dios no está involucrado, entonces Dios no es soberano. Tenemos un Dios maligno, que está limitado. Les voy a decir una frase, la voy a decir con cuidado porque a veces es peligroso decir esto, pero tienen que saber cosas peligrosas. Les voy a hacer una pregunta, la voy a escribir. Tengan cuidado con lo que van a ver. No se crean de lo que van a ver escrito. Y les voy a anticipar,
no hay respuesta a lo que voy a escribir. La frase es una frase filosófica que está diseñada para no poderse contestar. No importa qué contestes, va a estar mal. ¿Sí? Bien, aquí va. ¿Qué les parece? Es complicado, ¿verdad? Sí. De eso. Es raro porque si Dios la hizo, yo me imagino que podía levantarla. Por ejemplo, En esa respuesta, si Dios la hizo y la puede levantar, entonces no es lo suficientemente grande. Ahí está el primer error. Entonces, ahí Dios falla. dice Porque de no. eso, Ajá. que dice un ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús murió, que lo cerraron con una piedra a su tumba y dicen que estaba muy pesada y que la tuvieron que empujar varios y él la pudo quitar. Él la puedo quitar, sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar? No importa lo que contestes, la frase está diseñada para hacer fallar la soberanía de Dios. ¿Sí? Eso es en lo que se entretienen los filósofos. Y a esto se le conoce como un silogismo. Es un truco filosófico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa la respuesta. ¿Sí? Es como si yo digo aquí, todos los que estamos aquí somos mentirosos. Fíjense, analícenlo. Todos los que estamos aquí somos mentirosos. Si hubiese uno que no es mentiroso, entonces la frase ya no es verdad. ¿Sí? Pero si todos son mentirosos, entonces la frase es verdad y entonces ya no es cierta. ¿Se fijan? No importa lo que le pongas enfrente, la frase va a fallar. Una frase tan simple como esa. Y esta, que fue piedra de tropiezo para mucha gente, decir, no, pues es que pues Dios no puede hacer la piedra. Y si la hace, pues no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. O no es todopoderoso, o no la puede hacer, en fin, está diseñado para hacer fallar. La palabra de Dios, dice Albert Green, que da respuesta a todo esto. ¿Por qué? Porque al tener el deísmo que ha hecho tanto daño, al tener el pensamiento de que hay dos vidas, una secular y una santa, nos ha confundido gravemente y nos ha impedido hacer nuestra labor con toda la eficiencia que podemos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y es gravísimo, fíjense. ¿Quién de ustedes ha oído hablar cuando le dicen, oye, ¿por qué no te dedicas a la política? A la política. ¿Por qué no hay cristianos en la política? Porque en todas las iglesias nos han vendido la idea de que no es bueno dedicarse a la política, porque si te metes a la política, tienes que ser corrupto, tienes que ser ladrón, total, tienes que ensuciarte. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Es cierto en el sentido del deísmo, de que, bueno, la política le corresponde a los trabajos seculares y los cristianos no deben meterse en eso. Pero ¿qué sucedió cuando la iglesia decidió
no meterse en política. Pues los paganos empezaron a gobernar y a hacer lo que les da su gana. Y hoy tenemos la mayor parte del mundo gobernada por paganos que hacen lo que ellos quieren, porque los cristianos pensamos que meterse en la política es del diablo. Y podemos poner aquí la economía, ¿sí? La economía, la ética, la estética, todas estas son áreas en las que los cristianos dieron un paso atrás y dijeron, no es honesto que los cristianos hagamos esto. Y al hacer eso, le dejamos al mundo pagano que controlara nuestras escuelas. ¿Han visto lo aberrante que son los libros de texto gratuitos de las escuelas públicas? Nos quejamos, pero ¿quién ha levantado la mano como cristiano y decir, no es ético? Hemos dejado que la ética sea gobernada por paganos. Están, por ejemplo, los testigos, que ellos sí son organizados, ellos sí son decididos, y desde cuando les respetan que ellos no hagan sus honores a la bandera. Así es. Entonces deberíamos tomar ese ejemplo, pero pues no lo hacemos. Porque pensamos que no es de Dios. Decir, oye, ser político no va a ensuciar. Pero el ceder, el dar un paso atrás en todos estos aspectos, y mencioné solo algunos, hemos dado marcha atrás en muchos otros. En estas esferas nos rendimos y dejamos que el paganismo gobernara. Y hoy nos quejamos de que la educación es un asco, pero nosotros dejamos que el área de la educación, la esfera de la educación educativa, la gobernaron paganos. No nos podemos quejar ahora de lo que nosotros hicimos. Ahora, ¿queremos quejarnos? Tenemos que levantar la voz e ir en contra de la corriente, retomar la escritura y enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, la cosmovisión bíblica. Si no hacemos eso con pasión, entonces vamos a seguir viendo el crecimiento de las líneas lésbicas, homosexuales, las aberraciones del género y todas esas locuras que están surgiendo, que nos sorprendemos de que estén pasando, pero nosotros dejamos que pasaran. Ese es el asunto primordial. Dejamos que pasara. Ahora ustedes como maestros tienen la gran facultad de volver a retomar al menos estas tres con poder y con pasión, y no dejar que el mundo pagano meta su cosmovisión deísta donde debemos tener una cosmovisión bíblica. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuál es la cosmovisión bíblica? Eso te lo tienen que saber de memoria y de al revés y al derecho. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? A ver. Pregunta de examen. ¿Y se acuerdan cuál es? Se las acabo de escribir hace ratito. Creación, caída y redención. Esa es la cosmovisión bíblica. Creación, caída y redención. No se les olvide, apúntenla ahí en su cuaderno. La cosmovisión bíblica es la creación, caída y redención. ¿Cuál es la característica principal de la cosmovisión bíblica? ¿Qué es la que la hace diferente a las demás cosmovisiones? A ver, aquí utilicen el pensamiento teórico. ¿Qué hace diferente la cosmovisión bíblica del resto de todas las cosmovisiones que existen? Que se enfoca en Dios. Ah, por ahí va la cosa, pero ahí... Todo nace de Así es, sí. Dios. Jesucristo. Reconoce y da lugar a que Dios es el creador. Sí,
sí, pero hay algo más profundo que eso, que es lo que la hace totalmente diferente y única. Bueno, aquí les va. Todas las cosmovisiones del mundo, las que quieran agarrar, son dualistas. Y la cosmovisión bíblica no es dualista. Para la cosmovisión bíblica no hay esa línea divisoria entre lo santo y lo pagano y lo profano. Entonces ya saben, la cosmovisión bíblica es creación, caída y redención. Y su característica principal es que no es dualista. Y ahora sí, vamos a lo que ella dijo. No es dualista porque su origen es un Dios único. No es plural. Es un Dios único. Que se ha manifestado, eso es una cosa adicional, muy profunda, que no alcanzamos a entender, pero que se ha manifestado de tres maneras diferentes, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero los tres son uno solo. No sabemos cómo funciona eso, pero cuando uno lee en hebreo el Génesis, es muy chistoso, porque si conoces la gramática griega, hebrea, es como en el español. En inglés no es tan claro porque no existe eso, pero en español existe bien claro el género. Ella, él. Tú, nosotros. Es muy definido, no hay confusión. En inglés es más difícil explicar esto porque en el inglés no existe eso. Si yo digo you, me estoy refiriendo a ti y a ustedes, es lo mismo. No existe una palabra diferente para ustedes y yo, es la misma. Y en hebreo es muy claro el plural, el singular y el género. Y lo curioso es que cuando lees los primeros 4 versículos del Génesis, es una mezcolanza de género y de plural y singular. Cuando dice, ven, hagamos al hombre, está diciendo en plural, hagamos, o sea, hay varios ahí metidos en el agua. Dice, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Habla plural y luego habla singular y lo revuelve. Y cuando tú dices, oye, pues es que esto está mal escrito, no pueden revolverlo, pero es que Dios habla y dijo Dios, uno solo, hagamos, plural, a nuestra semejanza, de mí, una sola persona. Y cuando lo lees dices, oye, esto no tiene sentido, pero así está. Ya siglos después, Agustín de Hipona dijo, bueno, es que es uno solo, pero se ha manifestado de 3 maneras diferentes. ¿Cómo le hace? No sabemos hasta ahorita. Decía el apóstol Pablo, un día sabremos todos estos misterios. Y así, él utiliza, Pablo, esta palabra, misterios. Lo vamos a saber, pero esa es la revelación que tenemos hoy día. Pero lo más importante ahorita es que la cosmovisión cristiana de la palabra de Dios no es dualista, porque Dios es uno y no hay manera de crear 2 mundos, uno sacro y uno profano. ¿A qué nos lleva eso? A que todo el universo creado, aquí está Dios, de tal manera que no importa, y eso viene a responder algo de la prostitución. Aquí está el mundo, todo lo creado. Nosotros no podemos ver fuera de estas rayas. Todo lo creado le pertenece a Dios. Y por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada a lo que yo me pueda dedicar en el que no pueda contestar a Dios en obediencia.